Mi exmarido me dejó hace 9 años, por un simple malentendido sin escucharme. Y cuando volvió a pedirme perdón, le mostré que ya tenía una familia, y lo eché. Hola a todos. Hoy les traigo una historia que me ha dejado sin aliento. No es una historia sacada de R.E.K.'s Relationships. Es algo que viví en carne propia y que quiero compartir con ustedes. Hace ya 9 años, mi exmarido, Alejandro, y yo nos divorciamos. Yo tenía 38 años y él 40. Llevábamos 3 años casados, y él, en general, era un buen hombre. Pero una gran incomprensión lo cambió todo. Se marchó de casa sin mediar palabra, y días después, me entregó los papeles del divorcio. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme, y por eso, nunca supo la verdad. Me dolió muchísimo que tomara esa decisión tan rápido, así que no me opuse al divorcio. Lo dejé ir. Yo era ama de casa en aquel entonces. Un día, Alejandro regresó a casa y se encontró con mi exnovio, Mateo, de 38 años también. Él estaba en mi casa. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Los 3 nos conocíamos de la universidad. Mateo y yo habíamos tenido una relación de solo 3 meses antes de que me diera cuenta de que estaba enamorada de Alejandro. Mateo había venido a invitarnos a su boda, que sería en unos meses, y eso era todo. No había nada raro ni sospechoso. Nunca le haría eso a nadie. Pero Alejandro simplemente asumió lo peor y se fue sin decir nada. Intenté llamarlo para detenerlo, pero se marchó a toda velocidad y hasta me bloqueó de todos lados. No podía contactarlo ni explicarle lo que estaba pasando. Pasé los 2 días siguientes llorando y en pánico. Mateo también intentó hablar con Alejandro, pero también lo bloqueó. Estaba destrozada. Pero creía que, una vez que su enfado se calmara, Alejandro volvería y podría explicarle todo para que retomáramos nuestra vida normal. Pero desafortunadamente, eso no sucedió. Días después, presentó la solicitud de divorcio. Me quedé desolada y no sabía qué hacer. Solo necesitaba una oportunidad para explicarle todo. Pero él no creía que me lo mereciera. Así que, con el corazón encogido, decidí no luchar más por mi matrimonio. No impugné el divorcio. Una vez que comenzó el proceso, empaqué mis cosas y me fui a vivir con una amiga por un tiempo, hasta que encontré un trabajo y pude permitirme un lugar propio. Tardé un poco, pero recuperé mi vida y no me permití sentarme a deprimirme por lo que estaba pasando. Estaba furiosa por el comportamiento de Alejandro y siempre lo estaré. Me merecía una segunda oportunidad, o al menos, la oportunidad de explicarme. Pero, después de tantos años juntos, él pensó que no lo merecía. Me sentí traicionada y herida, pero sabía que tenía que cuidarme a mí misma. Conseguí un trabajo y, eventualmente, me mudé a mi propio apartamento. Para entonces, mi divorcio ya estaba finalizado. Aunque no obtuve mucho de él, estaba contenta. Solo quería seguir adelante con mi vida, y eso era lo que estaba haciendo. También asistí a la boda de Mateo un mes después de mi propio divorcio, y me lo pasé genial reencontrándome con mis viejos amigos de la universidad. Alejandro, como esperaba, no apareció. La mayoría de la gente se sorprendió al saber que Alejandro y yo nos habíamos separado. Como yo. Esperaban que estuviéramos juntos para siempre. Pero la vida tenía otros planes. Asistir a la boda de Mateo resultó ser la mejor decisión que había tomado en mi vida, porque allí conocí a Cristian, de 40 años. Él es mi actual marido, y con quien tengo una hija. Tuvimos una conversación en la boda de Mateo y sentí chispas al instante, pero me contuve, ya que acababa de pasar por un divorcio y quería trabajar en mí misma antes de apresurarme a algo. Quería un descanso de los hombres. Intercambiamos números, pero no nos escribimos por un tiempo. Un año después, finalmente me encontraba en un mejor momento mental y me sentía lista para salir. Por suerte, me volví a encontrar con Cristian en un evento de trabajo, ya que trabajamos en el mismo sector, y finalmente acepté tener una cita con él. 2 años después, nos casamos y, 1 año después, tuvimos una hija, que ahora tiene casi 5 años. Ha pasado mucho tiempo desde mi divorcio con Alejandro, y ahora soy una persona completamente nueva. Imagínense mi sorpresa cuando, después de todo este tiempo, Alejandro aparece en la puerta de mi casa de la nada. Eso sucedió hace unos días, y todavía me estoy recuperando de la conmoción. No sé cómo me encontró, y ni siquiera me molesté en averiguarlo.
porque, sinceramente, me daba igual. Era fin de semana, así que mi marido y yo estábamos en casa con nuestra hija cuando sonó el timbre. Me quedé de piedra al ver a Alejandro en la puerta, con un ramo de rosas y sonriendo como si nada hubiera pasado. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, comenzó a hablar y me explicó que hace unas semanas se enteró por un amigo de que Mateo estaba casado con otra mujer, y no conmigo, y finalmente se dio cuenta de que había reaccionado de forma exagerada en ese momento. Dijo que quería darnos una segunda oportunidad y que por eso había regresado para pedir perdón por lo que había hecho. No sabía qué decirle. Ya era ridículo que me hubiera divorciado por un malentendido, hace tantos años, sin molestarse en averiguar la verdad. Ahora, regresaba después de 9 largos años sin contacto, creyendo que podía simplemente hablar y volver a entrar en mi vida y obtener una segunda oportunidad, como si nada. No lo creo. Siguió hablando mientras yo lo miraba en silencio, intentando pensar qué hacer. Tenía tantas ganas de cerrarle la puerta en la cara, pero eso no sería lo suficientemente humillante, así que decidí hacer algo mucho más insultante. Le dije que esperara allí mismo y volví al salón, donde mi marido y mi hija estaban sentados esperándome. No tuve tiempo de explicar nada, así que solo levanté a mi hija en brazos y le dije a Cristian que me siguiera a la puerta. Pueden imaginarse lo que pasó después. Alejandro se horrorizó al verme acercarme con mi hija en brazos y mi marido detrás. Le sonreí y le dije que llegaba un poco tarde para pedir una segunda oportunidad, y le pedí que se marchara. Después de un segundo de silencio, se dio la vuelta, corrió hacia su coche sin decir una palabra más y se marchó. Me sentí muy satisfecha y finalmente sentí que había obtenido el cierre que había estado buscando hace tantos años. Una vez que se fue, senté a Cristian y le conté que era Alejandro y lo que me había dicho. Nos echamos unas buenas risas. Estaba completamente equivocado si creía que lo iba a aceptar de vuelta sin hacer preguntas, después de lo que me había hecho 9 años atrás. Ni siquiera entiendo por qué pensó que sería buena idea aparecer por sorpresa sin investigar primero. Con una mirada en cualquiera de mis redes sociales, le hubiera dicho que ahora estaba casada e incluso tenía una hija. Pero supongo que no pudo, ya que tengo cuentas privadas. Aún así, podría haber preguntado a nuestros viejos amigos e intentar averiguar qué estaba haciendo. Cristian cree que es tan egocéntrico, que debió asumir que yo lo estaría esperando después de que se marchara, esperando que algún día volviera. Y parece una evaluación bastante acertada de su carácter. Aunque Cristian nunca ha hablado con Alejandro, fue una situación curiosa. Han pasado unos días desde entonces, y pensé que me dejaría en paz después de lo sucedido. Pero esta mañana me envió un mensaje en Facebook, desde una cuenta nueva, diciendo que estaba increíblemente dolido por lo que había hecho, que realmente quería pedirme disculpas por lo que hizo en el pasado, pero yo había hecho una burla de todo el asunto. Todavía se arrepiente de lo que hizo, pero también cree que yo le debo una disculpa por intentar humillarlo. Idiota. Actualización. 1. Decidí no responder al mensaje de Alejandro. Realmente no se merecía ni una pizca de mi simpatía o perdón, y mi marido tenía razón. Definitivamente asumió que todavía lo estaría esperando y que lo aceptaría de buena gana, una vez que finalmente estuviera listo para regresar. Siempre ha sido un chico egoísta y, lamentablemente, pasé por alto todas las señales de alarma antes de casarme con él. Siempre estuvieron ahí. No cambió de la noche a la mañana, pero, lamentablemente, estaba demasiado cegada por mi amor para verlo por lo que realmente era. Una vez que estuvimos juntos, siempre me incomodaba estar cerca de cualquier otro chico, incluso si solo éramos amigos. No lo decía directamente, pero me lo hizo saber más tarde y armó un gran escándalo por eso. Así que empecé a evitar a mis amigos varones por completo y solo les hablaba en presencia de Alejandro, y nunca sin él. También me dijo que dejara mi trabajo y me quedara en casa porque su trabajo requería que pasara largas horas en la oficina. Así que quería que nuestra casa fuera para él cuando regresara, y dijo que no confiaba en nadie más para asegurarse de eso, más que yo. Me sentí honrada en aquel momento, así que dejé mi trabajo bien remunerado para ser la ama de casa perfecta para él y, a pesar de todo lo que dejé por él, ni siquiera me dio la oportunidad de explicar mi versión. Siempre he sentido que Alejandro estaba especialmente celoso de Mateo, dado que fue mi primer novio en la universidad, y estuve con él antes de Alejandro.
así que era muy posesivo conmigo cuando se trataba de Mateo. Nunca tuvo motivos para ello, ya que siempre le fui fiel, y nunca imaginé siquiera engañar a nadie, pero claramente no pensaba tan bien de mí. Después de nuestro divorcio, estaba muy destrozada y me tomó mucho tiempo recuperarme y darle una segunda oportunidad al amor. Muchos de ustedes han dicho que salté de una relación a otra y tal vez sea cierto, no lo sé. No puedo negarlo exactamente porque entrar en una relación solo un año después de un divorcio podría ser demasiado rápido para algunas personas, pero me alegro de haberlo hecho. Tomé ese salto de fe, y por eso tengo el mejor marido y una hija hermosa hoy. Así que diría que estoy bastante contenta con cómo ha resultado mi vida. No le voy a pedir perdón a Alejandro, pero supongo que le debo las gracias como mínimo, ya que si no me hubiera dejado, podría haber seguido atrapada en un matrimonio infeliz. Actualización 2. Ok, descubrí un par de cosas más sobre Alejandro. Aparentemente la razón por la que no sabía nada de mi vida era porque borró todas sus redes sociales y durante los últimos años había estado viviendo en Seúl por trabajo. También perdió el contacto con sus viejos amigos de la universidad. Se había mudado hace solo un mes y se había puesto en contacto con un amigo suyo que no era muy cercano a mí. Así que no sabía de mi matrimonio, pero sí sabía del de Mateo, que es todo lo que le contó a Alejandro y así fue como apareció en mi puerta. Sigue siendo extraño que eligiera acercarse a mí incluso después de casi una década sin contacto, pero bueno, ya lo superé. ¿No me ha escrito después de ignorar su mensaje? Y no creo que lo haga. También le conté a Mateo lo que había pasado, e incluso él se sorprendió de la audacia que tuvo al presentarse sin previo aviso y esperar que lo aceptara de vuelta, e incluso exigirme una disculpa porque decidí insultarlo de la misma manera que él me insultó. Mi hija me preguntó quién era ese hombre, pero no le dije la verdad, porque no necesita saberlo. Le dije que simplemente se equivocó de dirección. Eso pareció tranquilizarla y no hizo más preguntas. No creo que le cuente nunca, a menos que de alguna manera se entere por su cuenta, lo cual parece poco probable. Actualización 3. Alejandro me escribió de nuevo después de casi una semana sin contacto. Supongo que olvidé bloquearlo, lo cual fue una tontería por mi parte, pero estoy muy ocupada con el trabajo, así que no me estoy culpando por ello. En cuanto al texto, dijo que todavía tiene muchas cosas de las que quiere hablar y quiere reunirse conmigo. También dijo que no le importa que tenga marido y una hija, y que aún le gustaría darnos otra oportunidad, porque sabe que eso es lo que yo quiero en el fondo. Está insinuando que yo aceptaría engañar a mi marido con él, lo cual es irónico porque ¿no es exactamente por eso por lo que me dejó hace 9 años? Me quedé sin palabras al ver ese texto, porque era asqueroso. No podía creer que tuviera la audacia de enviarme ese mensaje y que pensara que yo lo iba a aceptar de alguna manera. Le advertí que me dejara en paz y luego bloqueé su número, porque desde luego no necesito a ese hombre de vuelta en mi vida. Es asqueroso la forma en que no puede ver más allá de sí mismo. No entiendo por qué todavía cree que siento algo por él, aparte de odio, porque creo que dejé muy claro cuando vino a verme que ya no me importaba, y que mi familia es todo lo que importa ahora. Debería haberse dado por vencido y haberme dejado en paz, en lugar de mostrarme lo bajo que puede caer y qué bicho raro es. Me da asco incluso hablar de esto. Al menos, ahora está bloqueado y, sea cual sea el asqueroso mensaje que decida enviarme a continuación, no tendré que verlo. Estoy intentando borrar el recuerdo del primero de mi cabeza también. Para ser honesta, es simplemente repugnante. Actualización 4. Es bastante ridículo cómo algunos de ustedes me están acusando de seguir enamorada de Alejandro. No, no estoy enamorada de él. Pero lo odio, lo cual creo que es bastante natural, ya que literalmente estuve casada con este tipo antes de que me abandonara. Y por supuesto, le conté a Christian sobre ese mensaje. No soy una infiel, y nunca lo he sido, así que, definitivamente, compartiría algo así con mi marido. Sobra decir que lo amo más que a nada en el mundo, y que no haría nada que pusiera en peligro mi matrimonio. La única razón por la que abrí la puerta a Alejandro en primer lugar es porque tengo la mala costumbre de no comprobar quién está ahí fuera, sobre todo cuando mi marido está en casa, y estoy trabajando en ello. Pero dicho esto, nunca dejaría que Alejandro volviera a entrar en mi vida a sabiendas. Tampoco lo quiero de vuelta en mi vida, así que es repugnante que la gente me acuse de hacerlo. Espero que esto aclare las cosas. Actualización 5.
Alejandro volvió a aparecer, y esta vez no abrí la puerta sin comprobar primero quién era. Por suerte, mi hija estaba con mi marido para reunirse con sus padres, y se suponía que yo debía acompañarlos. Pero me pilló el trabajo. Cuando me di cuenta de que era Alejandro el que estaba allí fuera, le dije a través de la puerta que necesitaba irse, y que no era bienvenido. Pensé que lo había dejado muy claro cuando lo dije, y significaba que se suponía que debía irse, pero se negó a escuchar. Me dijo que solo estaría en la ciudad por un par de semanas más, y que luego estaría en otro país. Me sorprendió que me dijera eso, ya que realmente no me importaba, pero luego dijo que esto sería conveniente para nosotros. Dijo que ya no necesitaba luchar, y que finalmente podríamos estar juntos. No podía creer que estuviera parado justo afuera de mi casa, pidiéndome que engañara a mi marido. Estaba consternada y disgustada, e inmediatamente le dije que tenía 3 segundos para irse o, de lo contrario, llamaría a la policía. Una vez más, no se lo tomó en serio y decidió quedarse, así que terminé llamando a la policía y tuvieron que llevárselo. Me alegro de que mi hija no estuviera allí para presenciarlo, pero llamé a mi marido inmediatamente. Christian regresó en media hora y se aseguró de que estuviera bien, y yo estaba bien, solo un poco afectada por lo que había pasado. Ni siquiera sé cómo se enteró de dónde vivo. La amiga que le contó que Mateo estaba casado con otra persona, ni siquiera era lo suficientemente cercana a mí como para saber que estaba casada, y mucho menos para saber dónde vivo. Así que no pudo ser ella. Pero ahora me siento rara e incómoda en mi propia casa y lo odio. Tengo suerte de que solo esté aquí unas semanas más, y cuento con eso para que se mantenga alejado. No es ni siquiera por mí por quien estoy más preocupada. Es por mi hija. No digo que nos pusiera en peligro, no parece un psicópata todavía, pero seguramente no se lo pondría. Incluso hoy, mientras me escondía en el salón y esperaba a que llegara la policía, me rogaba que le diera una oportunidad. Pensó que estaba faroleando con la llamada y no se lo creyó, a pesar de que me había oído denunciarlo en la llamada. Creo que ahora mismo solo está siendo súper delirante. Mi marido y yo estamos considerando aumentar la seguridad, y vamos a hablar con su tío, que trabaja en la policía, y pedirle consejos sobre qué hacer a continuación, porque esto acaba de dar un giro súper raro y espeluznante. No quiero quedarme a ver qué hace a continuación. Actualización 6. Creo que descubrí cómo me rastreó Alejandro. Hablé con un par de mis amigos de la universidad, y una de ellas le dio mi dirección a una vieja amiga de Alejandro. Se disculpó conmigo varias veces cuando le conté lo que había pasado, y dijo que se había olvidado de preguntarme primero. Obviamente, todavía estoy enfadada por eso, porque su olvido ha provocado un montón de problemas para mí ahora. Ahora me estoy tomando un respiro de esa mujer, porque lo que hizo fue inmensamente estúpido. No simplemente das las direcciones de la gente sin preguntarles primero. Creo que hasta los estudiantes de segundo grado sabrían algo tan básico como eso. No he sabido nada de Alejandro después de que la policía lo sacó de nuestra propiedad, pero todavía estamos considerando mudarnos. Por si acaso estaba mintiendo sobre estar aquí solo unas semanas más. Christian y yo no queremos arriesgarnos a nada. Sobre todo porque nuestra hija va a la escuela cerca, y me siento increíblemente paranoica y ansiosa por cómo ha resultado esta situación. Así que todavía estamos considerando una mudanza, y lo único que nos frena, irónicamente, es nuestra hija. Ama nuestra casa y ha estado muy molesta desde que supo que podríamos tener que irnos. Así que cualquier consejo sobre cómo lidiar con esto es bienvenido. Hasta entonces, solo estamos tratando de encontrar una manera de que esto funcione para nosotros ahora mismo, sin comprometer nuestra seguridad. Actualización 7. Alejandro se ha mudado a Canadá y lo he confirmado con varias personas, así que sé que se ha ido seguro. Ha vuelto a las redes sociales. Así es como todos saben lo que está haciendo. Me había enviado un mensaje de texto una vez después de que llamé a la policía, solo para decirme que todavía creía que algo podría haber sucedido entre nosotros ese día, pero que yo tenía demasiado miedo para dejarme hacer nada. Me dijo que esperaría el día en que me diera cuenta, al igual que él, de que todavía lo amaba y que mi marido era solo un obstáculo en nuestro camino, y nada más. Incluso dijo que estaría dispuesto a adoptar a mi hija para demostrar lo devoto que me era, y me envió su dirección en Canadá, para que pudiera contactarlo siempre que me sintiera lista. No podía creer que la gente pudiera ser tan delirante, pero al menos se había ido. Había usado un número nuevo para enviarme un mensaje de texto, así que también lo bloqueé y eso fue todo.
Ya no tengo que lidiar con sus tonterías ni preocuparme de que aparezca en mi casa sin avisar de nuevo. Estoy sobre todo feliz por el hecho de que no tuviéramos que mudarnos, porque mi hija está tan contenta de poder quedarse en la casa que ama. Mientras ella sea feliz y esté segura, estoy de acuerdo con todo, y ahora que sé que no estamos en peligro, tampoco estoy tan preocupada. Todavía estamos manteniendo las medidas de seguridad que habíamos tomado, solo para estar doblemente seguros. Cristian y yo también leímos el último mensaje que Alejandro había enviado juntos. Estábamos sentados en el sofá bebiendo vino y viendo jugar a nuestra hija, y, sinceramente, fue ridículo que, incluso después de haber visto a mi familia, todavía creyera que yo lo querría. No puedo imaginar cómo cualquier ser humano puede ser tan egocéntrico. Incluso le envié el texto a Mateo y tuvo la misma reacción que nosotros. Todavía no le hablo a mi amiga que le dio mi dirección. Sin embargo, lo que hizo fue muy irresponsable y, como madre, debería saberlo mejor que nadie. No solo me puso en una situación muy difícil, sino también a mi familia. Y eso es algo que simplemente no puedo perdonarle. De todos modos, mi marido y yo estamos planeando un viaje a la playa, el lugar favorito de mi hija, en unas semanas, para que podamos desahogarnos, lo cual es muy necesario, ya que estas últimas semanas fueron muy estresantes para mí, y siento que me he ganado un descanso. He estado muy ocupada con el trabajo, al igual que mi marido, y estoy segura de que esto nos hará mucho bien. Gracias a todos por el amor y el apoyo que nos han estado enviando. Mucho amor.